Saludos amigos del canal Chess. Esta es la gran final del Speed Chess Championship 2020, donde se enfrentan el norteamericano número 1 en el rating de LOFI de partidas Blitz, Hikaru Nakamura, contra el gran maestro número 1 de Francia, Maxime Vachier-Lagrave. Y esta partida que les voy a mostrar es la octava, correspondiente a la porción de partidas de 5 minutos más un segundo de incremento. Las negras las lleva Hikaru Nakamura, las blancas Maxime Vachier-Lagrave. Y Maxime abre con E4. Nakamura juega E5. Caballo F3. Caballo C6. Defendiendo ya el peón que estaba atacado. Y alfil B5, ¿no? Tratando de eliminar el defensor del peón en E5. A6, que ya permite la captura, pero Maxime decide hacer alfil A4. ¿Por qué no come? Pues si comes y después intentas comer en D5, siempre existe la jugada dama de 4, ¿no? Con un doblete al peón en E5 y al caballo en E5, el peón en E4, caballo F3, dama por E4, ¿no? Y la igualdad de material aquí que logran las negras, pues prácticamente ya igualan la partida, ¿no? Además tienen la pareja de alfiles y su rápido desarrollo permite tener incluso hasta una ligerísima ventaja, ¿no? Por ahí para las negras en esta posición. Así que alfil A4 de Maxime, no comen C6. G6, que ya es una jugada un tanto rara de esta variante de la española, ¿no? Quiere fianchetar su alfil. Y pues es interesante, ¿no? Por ahí jugar algo diferente, ¿no? Para que Maxime tenga que pensar un poco más. C3 de Maxime, que ya prepara el D4 y formar su centro perfecto con D4 y E4. Alfil G7, ya más control sobre la casilla de 4, enroque corto y caballo G7, ¿no? Ya prepara, en caso de alfil por C6, pues ya tienes caballo por, ¿no? Ya está. Así que D4 de Maxime ya abre el centro, una vez que el rey negro sigue todavía ahí, así que hay que intentar abrir líneas, ¿no? Contra el rey negro en el centro. B5 de Nakamura, que ya ataca ese alfil. El alfil se retira a B3 en una diagonal bastante activa. E por D4, C por D4 y D6, ¿no? Y ahora sí, caballo C3. Vemos que Maxime espera a desarrollar su caballo del flanco de dama una vez que el peón en C3 ya no está, para ponerlo en la casilla ideal C3, ¿no? Y no ir a D2, donde pues está bloqueando el desarrollo del alfil. Así que caballo C3 de Maxime, enroque corto de Nakamura y caballo D5, ¿no? Ya tiene como idea meter un alfil G5 en algún momento, y si caballo por, pues vas a hacer alfil por, ¿no? E por D pues no tendría mucho sentido. Y aquí H6 de Nakamura, eso explica el H6, ¿no? Que ya evita ese alfil G5 y pues sería una molestia, ¿no? Esa clavada. H3 de Maxime, que ya anticipa un alfil G4 y vemos que hay presión contra el peón en D4, ¿no? Esta clavada pudiera ser molesta para el blanco, así que H3 ya lo evita, ese alfil G4, caballo A5 que toca el alfil en B3 para comer en B3 y quizás ahora sí comer en D5 cuando alfil por D5 no sea posible. Esto explica el caballo por E7 de Maxime, dama por, y vemos que hay presión contra el peón en E4, alfil C2 ya lo defiende y C5, ¿no? Ya empieza a molestar el centro perfecto que ha creado Maxime Nakamura con este C5 para que no todo el tiempo tenga ese centro ideal. Alfil F4 de Maxime ya desarrolla su última pieza y torre de 8, ¿no? Vemos que ya coloca la torre en la misma columna que la dama para que le cause molestias por ahí a Maxime. D5 de Maxime y caballo C4, ¿no? Decide Nakamura no comer directamente en B2, porque si comes en B2 tras alfil por H6 y por ejemplo alfil por A1, dama por A1 y amenaza mate en una, así que quizás F6 sea casi la única. Y E5, ¿no? Es un jugadón abriendo el alfil de G6 y por ejemplo tras D por E y alfil por G6. El blanco tiene ideas como dama C3 para dama G3 y vemos que
colocando la dama en G3, pues apunta con rayos X contra el rey. El caballo puede venir a H4 y después a F5, o incluso combinarlo con un alfil F5, cambiar los alfiles de blancas y meter el caballo en F5, y es súper peligroso, ¿no? Aquí el blanco tiene más que suficiente compensación. Además, dama C3 vendría con ganancia de tiempo en el caballo en A5, así que es un ataque potentísimo aquí y bastante peligroso. Por eso es que Nakamura decide no comer en B2, prefiere hacer caballo C4, y ahora sí toca el peón doblemente con el caballo y además con el alfil. B3 de Maxim, que le dice: cómete la torre y déjame atacarte, ¿no, compadre? Porque la verdad es que en estas partidas es más importante la iniciativa. Como son blitz, es a 5+1, es una partida muy rápida. La iniciativa es mucho más importantísimo aquí, mantenerla en todo momento para que el rival tenga que pensar y gastar mucho tiempo, meterle presión de esta manera. Y pues por eso es que tras el B3 se juega caballo A3, decide no comer en A1 Nakamura. Es verdad que alfil por A1 pues sí que es una jugada válida de acuerdo a los módulos. Vemos que está tocando el caballo en C4, alfil por H6 puede venirse, pero sí que es posible. Pero como les digo, la iniciativa es más importante en este tipo de partidas que el material. Así que Nakamura dice: ¿sabes qué? Yo no me como esa calidad, simplemente te juego caballo A3, te toco aquí en C2 para ganar la pareja de alfiles como mínimo, y además pues mantengo una ligera ventaja por ahí de negras. Torre C1 de Maxim, que dice: bueno, si no te la quisiste comer, pues la quito, ¿no? F5 de Nakamura, y aquí viene un ligero error de Maxim, que tenía que haber jugado ya un E5, ¿no? Por ejemplo, E5, y si caballo por C2, pues torre por, y en E5 no puedes comer porque tras D por E, alfil por y alfil por existe la jugada torre 1, y vemos que hay una clavada contra la dama, y el blanco recupera el material y además tiene todas sus piezas bastante activas. Vemos que el alfil en C8 todavía ni siquiera está desarrollado, la torre en A8 no está jugando por consiguiente, y pues es un ataque devastador ya aquí para el blanco. Así que Maxim quizás no vio esta clavada, o no sé qué pasó. Juega torre 1 directamente sin el E5, y Nakamura aprovecha para ganar la pareja de alfiles. Además, su caballo en A3 pues está en la orilla del tablero, no hay que cambiarlo por una pieza más importante como el alfil en C2. Dama por y F por E4, torre por tocando la dama en E7, dama F7, que ya como había rayos X contra el peón en G6, pues también ya le da un poco más de defensa. Dama E2, que ya evita ese torre 8 del negro, y alfil B7, ¿no? Tocando dos veces el peón en D5, y torre D1 aquí de Maxim, pero aquí le mete este alfil por D5 de Nakamura, ya que pues estaba atacado doblemente, ¿no? Por cierto, aquí tras torre D1 pues existe la alternativa, ¿no? De que hubiera pasado si tras alfil B7 hace torre 7 directamente Maxim. Pues existe la jugada dama por F4, ¿no? Y torre por B7 no se puede porque te zampa simplemente la torre en C1, ¿no? Por ejemplo, tras dama por F4, es verdad que existe dama E6, rey H8 y torre 1, ¿no? Y alfil C8 no se podría por dama por G6, ¿no? Y ya es una amenaza doble de torre 8 y además el mate, ¿no? Así que este torre D1 es un error ya aquí de Maxim, porque él pensó que tras dama por F4 y torre por B7 pues la torre en C1 estaba colgando, ¿no? Pero lo que no vio es esta jugada dama E6, y tras rey H8 pues existe el torre 1, ¿no? Amenazas de venir aquí, el alfil sigue colgando y no lo puedes quitar, por lo que les digo, dama por G6, amenaza de torre 8 y además pues el mate en G7. Así que Maxim se equivoca aquí con este torre de 1
y permite el alfil por D5. Y tras torre 7, intentando que la dama se mueva de la defensa del alfil en D5, pues existe la jugada intermedia alfil por F3, ¿no? Ahora te tocan la dama, es verdad que si torre por F7, pues alfil por E2, ¿no? Ya quedas completamente tieso ahí con blancas, así que alfil torre por F7 no es posible. Y tras torre 7 alfil por G por tampoco es posible porque dama por, ¿no? Y ya tienes pieza de menos. Así que tras alfil por, Maxim intenta dama E3 y dama por E7, ¿no? Alfil por, dama por E7, perdón, y alfil por D1, ¿no? Ahora tenemos dos torres y dos piezas por la dama y el alfil, ¿no? Así que está completamente ganada esta posición para el negro. Dama E4 toca el peón en G6, rey H7 simplemente lo defiende. Dama D3 toca el alfil en D1 y aquí torre F8 toca el alfil, así que si comes en D1 pues simplemente comes en F4, ¿no? Tras torre F8 Maxim jugó alfil E3 y D5, ¿no? Ya empieza a avanzar sus peones, es verdad que le entrega el alfil porque pues simplemente estos peones van a coronar, ¿no? Por sí solos. Maxim se lo come porque sabe que es la única posibilidad que tiene de seguir en la pelea. Y D4, ¿no? Ya le toca el alfil. Alfil C1 y C4, ¿no? Vemos como las torres pueden venir a D8 y a E8. C3, D3 y D2 se está viniendo y pues es ya mortal para el blanco. H4 de Maxim que intenta un H5 y por lo menos debilitar esta diagonal contra el rey negro. D3 ya prepara el C3 y un D2, pero primero pues hay que traer la torre en D8, ¿no? Para defender el peón en D3. H5 y G5, ¿no? Ya cierra ahí el flanco de rey Nakamura. Dama G4 y torre E8, ¿no? Aquí ya se rinde Maxim tras torre a E8. ¿Y por qué se rindió? Pues las torres de 8 si intentan una jugada del estilo torre de 8 por cierto amenaza torre 1 ganando el alfil y pues torre 8 si alfil de 2 defendiendo ya esa amenaza y además intentando bloquear los peones, el avance de los peones, pues ya existe la jugada C3, ¿no? C3 la siguiente jugada sería de 2 y pues quedas completamente perdido. Por ejemplo, una jugada del estilo de alfil E3 pues seguiría de 2, ¿no? La amenaza es torre por E3 y torre de 8 para darle soporte al avance con D1 y queda completamente ganado el negro, ¿no? Por ejemplo, si el blanco intenta rey H2, pues ya existe este cañonazo con torre por E3. Peón por y importante jugar primero torre D8, porque si hace C2 directamente, pues te meten este jaque, ¿no? Y se van a comer el peón en tras rey H8, dama por C2 y ya estás a tiempo de parar el peón en D2. Así que torre de 8 primero sería la jugada. Por ejemplo, dama de 1 bloqueando la coronación de los peones. Y rey H8, otra jugada muy importante también. No hacer C2 directamente, porque si C2 pues te meten un jaque, ¿no? Ya quedas completamente tieso. Así que dama de 1, rey H8 importante. La siguiente es C2 y D1 y pierdes, ¿no? Por ejemplo, no sé, una jugada del estilo G3, C2, comes y D1 dama, ¿no? Y quedas completamente perdido. Así que pues termina ganando esta octava partida. Hikaru Nakamura al final terminaron una auténtica paliza contra Maxime Vachier-Lagrave. Ganó como por 10 puntos, creo. Hikaru Nakamura contra Maxime. La verdad es que fue un match muy parejo, pero en la porción de ajedrez bala de partidas de 1+1, pues Maxime empezó a perder y a perder y a perder y terminó alargándose bastante la ventaja en puntos de Hikaru Nakamura y hasta antes de entrar únicamente llevaba un punto de ventaja, ¿no? Es Hikaru Nakamura sobre Maxime Vachier-Lagrave. Incluso estuvo arriba en el marcador Maxime, pero al final pues Nakamura terminó demostrando por qué es el jugador número 1 de Elo FIDE en Blitz y pues felicitarlo, ¿no? Por haber hecho un torneo extraordinario. Y eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.